Como grupo de la materia Ingeniería Sanitaria, les hablaremos sobre los desechos sólidos peligrosos, el cual está conformado por los estudiantes Cáceres Ramos, Brando Alexander, Hernández Guzmán, Christopher Steven, Montiel Bonilla, Blanca Vanessa, Quintanilla Quinteros, Azucena Elizabeth, Guevara Membreño, César Noé, Alvarado Canales, José Eric. Desechos sólidos peligrosos. Estos son considerados como fuentes de riesgo para el medio ambiente y la salud. Estos residuos generados a partir de actividades industriales, agrícolas, de servicios y aún de las actividades domésticas constituyen un tema ambiental de especial importancia, en razón de su volumen cada vez creciente, como consecuencia del proceso de desarrollo económico y de sus características. Su problemática se asocia a diversas causas, como por ejemplo la presencia de impurezas de los materiales, la baja tecnología de proceso, las deficiencias de las prácticas operacionales o las características de los productos y sustancias al final de su vida útil, entre otras. Se consideran peligrosos porque están compuestos por elementos químicos que pueden ocasionar afecciones en la salud humana y graves daños al ambiente. Por tanto, estos residuos deben desecharse de manera adecuada. Como podemos observar, entre ellos están lo que son agroquímicos y desinfectantes, pilas y baterías, los productos electrónicos, los bioquímicos y medicamentos vencidos, los bombillos y aceite de motor. Clasificación de desechos peligrosos. Existen multitud de desechos sólidos peligrosos y multitud de combinaciones entre ellos. Para simplificarlos, podemos clasificarlos en estas 5 categorías, que son las sustancias radiactivas, productos químicos, desechos biológicos, desechos inflamables, desechos explosivos. Mi nombre es José Eric Alvarado Canales. Continuando con la exposición, le hablaré de las características de los residuos que permiten calificarlos como peligrosos. Explosivos son aquellas sustancias y preparados que pueden explosionar bajo el efecto de la llama o que son más sensibles a choques o fricciones. Oxidantes son aquellos que presentan reacciones altamente exotérmicas al entrar en contacto con otras sustancias. En particular son aquellas las inflamables. Están las fácilmente inflamables y se aplica a sustancias y líquidos preparados que tienen un punto de inflamación inferior a 21 grados centígrados. También las sustancias y los preparados que pueden calentarse y finalmente inflamarse en contacto con el aire a temperatura ambiente sin ningún aporte de energía. Inflamable. Son aquellas sustancias y preparados líquidos que tienen un punto de inflamación superior o igual desde 21 grados centígrados hasta 51 grados centígrados. Las irritantes son aquellas sustancias y preparados no corrosivos que pueden causar una reacción inflamatoria por contacto inmediato, prolongación o repetido en la piel o en la mucosa. Nocivo son aquellos que se pueden dar por inhalación, ingestión o penetración cutánea. Pueden entrañar riesgos de gravedad limitada para la salud. Tóxicos son aquellos que por siempre inhalación, ingestión o penetración cutánea pueden causar daños graves, agudos, crónicos e incluso la muerte. Cancerígenos son aquellos mismos que por ingestión o penetración cutánea pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia. Los corrosivos son aquellos que pueden destruir tejidos vivos al entrar en contacto con ellos. Los infecciosos son aquellos que contienen microorganismos viables o sus toxinas, de los cuales se sabe que entre ellos
existen razones fundadas para creer que causan enfermedades en el ser humano u otro organismo vivo. Tóxicos para la reproducción son aquellos que, como ya mencionamos, por ingestión, penetración cutánea, pueden producir malformaciones congénitas, no hereditarias o aumentar su frecuencia. Y mutagénicos son aquellos que pueden producir defectos genéticos hereditarios o aumentar su frecuencia. Gracias. Desechos peligrosos. Se entiende por residuos o desechos peligrosos todas las sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, que siendo este el producto de algún proceso de transformación, producción o consumo humano. Estas contienen elementos de peligrosidad para la vida, tanto del ser humano como de las otras especies. Estos desechos pueden ser reciclables o no, pero cuentan con alguna o varias de las siguientes propiedades consideradas perniciosas para nuestra salud y de los ecosistemas. Una de ellas es la inflamabilidad, susceptibilidad a ocasionar fuego de manera espontánea y ocasionar incendios. Toxicidad. Se dice que las sustancias de mayor o menormente venenosas o infecciosas, es decir, capaces de inducir a un organismo que contenga contacto con ellas a la muerte o a la enfermedad. La explosividad. Esta se encarga de potenciar para causar explosiones y movimientos violentos de materia y energía, también conducentes a incendios. Reactividad. Se llama así a la tendencia de ciertas sustancias inestables a combinarse velozmente con las del medio ambiente, alterando así las propiedades naturales de estas y dando origen a sustancias nuevas cuyo impacto sea a su vez impermisible. Radiactividad. Fenómeno mediante el cual ciertas sustancias atómicamente inestables emiten partículas que atraviesan casi toda la materia existente, produciendo cambios en su balance molecular y pudiendo producir enfermedades tales como cáncer, leucemia o quemaduras. Y por último, la corrosividad, propiedad de los ácidos y las bases fuertes de oxidar y disolver la materia con que entren en contacto debido a sus extremas condiciones de HP, que son capaces de producir quemadas importantes en la materia orgánica. Siguiendo con el tema de investigación, yo les voy a hablar acerca de los tipos de residuos peligrosos. Se dice que usualmente existen toda una legislación para controlar y atajar a tiempo el efecto pernicioso de los desechos peligrosos en el mundo, fomentando el reciclaje y el reaprovechamiento de algunos y una disposición responsable de otros. Sin embargo, toneladas de este tipo de materiales son vertidos actualmente en los suelos, en los océanos y en el aire, que estos provienen de las diversas industrias y actividades económicas humanas. Entonces, en base a dicha proveniencia, es posible clasificarlos como primer punto, los desechos urbanos, que son los desechos que se producen en diferentes áreas de las ciudades. Los escombros pertenecientes de este grupo de residuos son aquellos generados principalmente en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios. Otro también son los desechos industriales ligeros y pesados, que esas son las producciones industriales que generan una variedad de residuos peligrosos. Se consideran dañinos porque perjudican a la salud humana y provocan efectos negativos en el medio ambiente debido a que son altamente corrosivos, inflamables y tóxicos. Tanto como sólidos, líquidos y gaseosos, se tratan de sustancias provenientes de la industria manufacturera y que a menudo poseen una eliminación moderadamente fácil y un impacto mediano en el deterioro de la salud mental. De hecho, se conoce que las empresas cometen muchos errores en la administración de todo tipo de desechos industriales. Uno de ellos es la administración de los desechos bajo el mismo método y sin considerar la segmentación adecuada. Otro también está los desechos de combustión. Se dice que son los residuos, sobre todo gaseosos y líquidos, que la combustión de sustancias inflamables como los hidrocarburos que utilizamos como combustible que liberan en el entorno y que suelen ser altamente tóxicas en la vida. También están los desechos agrícolas. Estos se conocen como residuos agrícolas y forestales, todos aquellos que se generan a partir de cultivos de leña o de hierba y los productos en el desarrollo de actividades propias de estos sectores. Más concretamente, estos residuos se obtienen de los
restos de cultivos o de limpieza que se hacen del campo para evitar las plagas o los incendios, y pueden aparecer en estado sólido como la leña, o el estado líquido como los purines u otros elementos residuales obtenidos en actividades agropecuarias. También están los residuos militares, que se dice que en esta categoría entrarían los restos de armamento e iniciativa bélica, como bombas atómicas, armas químicas, entre otros, tanto como la chatarra y los materiales explosivos que incluso luego de la guerra permanecen en el ambiente. Hola a todos, mi nombre es Brandon Cáceres y siguiendo con el tema, les mostraré ejemplos de residuos peligrosos. Como primer lugar tenemos las pilas y baterías. Se dice que estos dispositivos, una vez agotado su desecho, representan un inconveniente medioambiental, ya que tarde o temprano sus envoltorios se oxidan y el ácido es liberado en el entorno que se encuentre. Como segundo tenemos las aguas residuales urbanas, que son las que en muchos temas hablamos en esta materia, que provienen de las colonias y de los barrios. También se encuentran los desechos de plantas nucleares, que como ya lo dice su nombre, provienen de las plantas nucleares. En nuestro país no se da esto, porque no hay plantas nucleares. Y el problema con esta es que dichos envases, al ser de plomo y tirarlos al río, pues se oxidan con relativa rapidez, y esto hace que contaminen los mantos acuíferos. También están los desechos biológicos. Mucho de este material es reciclado tras recibir dosis de radiación que las esterilizan por completo en reactores nucleares. Por mucho, otro debe ser descartado. También se encuentran como número 5 las aguas residuales industriales, que como ya lo dice su nombre, son producidas por las industrias. También están las limaduras de hierro, que comúnmente pues son producidas por las industrias que venden o que producen el hierro. También como número 7 los residuos de pintura y solventes. Esto es muy común en nuestro país, ya que dice que numerosos emplazamientos económicos utilizan solventes altamente inflamables en sus labores de pintado y repintado. La incorrecta disposición de esta sustancia puede conducir a incendios y a casos particularmente dramáticos, a su acumulación y posterior explosión, ya que suelen componerse de hidrocarburos volátiles. También como número 8 tenemos uno muy común, que es el petróleo y afines. Pues dice que los pesados hidrocarburos, de donde extraemos esa energía, material plástico, polímeros y miles de aplicaciones más, pueden convertirse en un residuo peligroso en casos de derrame de petróleo, que esto comúnmente se da en otros países. También tenemos los aceites y combustibles usados. Esto también es muy común en nuestro país. También está la número 10, que son bases fuentes. Las bases caucásticas empleadas en la industria papelera, por ejemplo, son potentes desencantes y oxidantes que, liberados al medio ambiente, reaccionan químicamente de manera exotérmica, como por ejemplo el potasio o el sodio emiten calor. También número 11 tenemos los residuos de minería. Pues este no es muy común en nuestro país. Y también tenemos los residuos agrícolas, que este es uno de los que más afecta a nuestro entorno, es decir, a nuestro país. Todas estas sustancias son lavadas por la lluvia y conducidas a los ríos y a los lagos, donde modifican el balance químico de las aguas e infectan los cuerpos de especies animales comestibles. También se encuentran los gases tóxicos industriales, que se generan por muchas actividades industriales y cantidades ingentes que éstas producen. Y como último
Y número 14 serían los gases sofocantes, que muchas industrias emplean o subproducen gases que no son tóxicos ni letales propiamente, como los gases inertes, pero que en cantidades descontroladas pueden desplazar el oxígeno del aire y sofocar la vida animal cercana.